Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy, una vez más en nuestro servicio del Día del Señor. Hermanos, vamos a comenzar cantando número 143, Bellas Palabras de Vida. Cantamos número 143, Bellas Palabras de Vida. Cantamos, hermanos, cantemos. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Vamos a orar, hermano Miguel, por favor, comience con una oración, por favor, hermano. Maravilloso Padre, gracias Señor por este día, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, gracias Padre porque nos has guardado, Señor, bendice Padre el servicio, Señor, bendice a los hermanos en su hogar igualmente, Señor, que tu palabra pueda llegar a sus corazones, Señor, donde ellos se encuentren, Señor. También bendice este momento, bendice al predicador, Señor, utilízalo Padre para que todo sea para tu gloria y honra, Señor. Bendícenos Padre, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Cantamos 146, Santa Biblia para mí cantamos. Número 1, 4, 6, Santa Biblia para mí cantamos, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 en sus Biblias. Y vamos a leer el versículo 51 y versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 51 y versículo 52.
Y dice así la palabra del Señor, espero lo tenga, dice la Biblia, Lucas 2:51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y dice la Biblia, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana por darnos la bendición otra vez de abrir tu palabra, Señor, y ser instruidos a través de ella. Gracias porque sin duda alguna es un privilegio poder contar con tu palabra. Te pedimos que nos perdones por todos nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que esta mañana no haya ningún impedimento para que tu palabra tome el control de nuestra vida y pensamiento, y que obre, Señor, de tal manera que produzca en nosotros un fruto, Señor, para ser también hacedores de tu palabra. Gracias porque, Señor, aún a través de estos medios podemos estar juntos como iglesia y ser instruidos a través de ella, Señor. Una vez más, Dios mío, visítanos esta mañana y prepara nuestros corazones para lo que hemos de escuchar. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana hemos de comenzar, hermanos, a aprender acerca de principios bíblicos para la vida cristiana. A través de lo que estamos pasando, lo que está pasando a nuestro alrededor, hemos de aprender, hermanos, a cómo conducirnos en nuestra vida cristiana. Cómo es que debe ser una vida cristiana correcta. Cómo es que debe de actuar el cristiano en diferentes áreas de la vida, y a través de ello, hermanos, aprender a vivir con valores que hoy en día se han perdido, pero que es importante retomarlos y como cristianos no olvidarnos de cada uno de esos valores. Ahora, esos valores nos instruyen en la Biblia para ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, mejores hijos, mejores padres, mejores cónyuges, mejores miembros de una iglesia, mejores personas, obreros en nuestras empresas. Y hermanos, eso nos ayuda y nos instruye. Pero ahora, esta mañana, hermanos, hemos de aprender acerca de un valor muy importante, y es el valor del respeto. El cristiano debe aprender a respetar, y debe ser una persona que respeta y una persona respetable al mismo tiempo. En nuestra vida y en nuestra sociedad hemos de tener personas en nuestra autoridad, en nuestro liderazgo, y tenemos que aprender, hermanos, a someternos. El obrero que está trabajando tiene como líder y como autoridad a su patrón, a su jefe. Como obreros, como sociedad, como miembros de una sociedad, tenemos también, hermanos, líderes, autoridades a las cuales tenemos que tener respeto y someternos a esas autoridades. Por lo tanto, hermanos, como hombres, como cristianos, como sociedad, hemos de aprender, hermanos, que todos tenemos que respetar y honrar, hermanos, a la posición que está frente de nosotros. Como buenos cristianos, como buenos líderes, tenemos que aprender a tener un lugar respetable. Pero, hermanos, tenemos que ver algunas áreas de respeto en las cuales estamos involucrados nosotros como cristianos. Número uno, los hijos deben aprender a respetar a los padres. Mira Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Vuelvo a repetir. El respeto es uno de los valores que hoy en día se ha perdido demasiado en la sociedad. En nosotros como sociedad, en nosotros como iglesia, no debiera perderse ese valor tan importante como es el respeto. Efesios 6:1 dice la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, hermanos, la Biblia nos dice que Dios lo ha hecho de tal forma que los padres tienen autoridad sobre los hijos. Y hermanos, hoy en día, por esto el hijo debe aprender a respetar a los padres, porque el padre tiene autoridad sobre el hijo. Dice la Biblia que esto es justo, esto es lo correcto, que los hijos obedezcan a los padres. Mira versículo 2.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice que Dios nos ha dado un mandamiento, y el obedecer a nuestros padres trae una promesa, conlleva una promesa. Hoy en día vemos como tristemente hijos, hermanos, deshonran y no tienen respeto por los padres. Hoy en día es muy fácil que un hijo levante la voz, levante la mano y respete a los padres, cuando algunos de nosotros en nuestros tiempos, hace algunos años atrás, era algo imposible, era algo, era algo inimaginable que un hijo pudiera irrespetar a los padres, faltarle al respeto, decirle en algún momento no quiero, o levantarle la mano, levantarle la voz a nuestros padres. Era algo totalmente inapropiado, pero hoy en día la sociedad lo ve como algo tan normal, que un niño de 6, 7 años, 8 años ya esté irrespetando a los padres. Lo toman a juego el que el niño le diga una maldición o una mala palabra a un padre, y hasta lo toman a risa, en que mira el niño lo que me está diciendo, y mira cómo me está gritando, y le avienta el juguete y le avienta la mano y le pega. Y hoy en día se ha vuelto algo tan normal y como un juego y como una diversión, cuando no debiera ser así. El padre debería enseñarle al hijo a respetar la posición que él tiene. Por eso hoy en día hijos rebelándose contra los padres y tomando sus decisiones fuera de principios bíblicos. Y no estoy hablando a gente inconversa en este momento, estoy hablando a gente cristiana, a hogares cristianos donde el respeto de los hijos a los padres se ha perdido, en donde el padre debe enseñarle al hijo a respetarle, donde en todo momento se debe contestar sí señor, no señor, sí señora, no señora, con todo el respeto del mundo que debiera haber en medio de los hogares cristianos. Por lo tanto, un hijo debe respetar a los padres. Un hijo debe respetar a los padres. Ahora, padre, debes aprender a tomarte el papel de un padre que se da a respetar. La palabra de Dios la Biblia nos da las pautas para ser un padre honorable, un padre a quien los hijos quieran respetar. Si bien es cierto, hoy en día la figura paterna y materna se ha ido perdiendo y ha perdido el valor en la sociedad, pero no así en los hogares cristianos. En los hogares cristianos los padres deben ser padres respetuosos y padres que se dan a respetar. Eso lo vemos a través de la Biblia, siguiendo principios bíblicos. Por lo tanto, hermanos, número 1, los hijos deben respetar a los padres. Número 2, el empleado debe respetar al patrón. En este caso, hermanos, el líder no es escogido por el seguidor. Sin embargo, el seguidor escoge de su propia voluntad trabajar para cierto patrón. Cuando él escoge esto, el siervo, el empleado, el obrero, se está sometiendo a obedecer todos los parámetros que el jefe o el patrón está colocando. Es decir, el patrón está diciendo debes entrar a cierta hora, y el empleado debe respetar la hora de entrada. El patrón debe decir vamos a trabajar de tales a tales días, y el empleado debe respetar los días que está trabajando. Hoy en estos momentos, en estas circunstancias en las que estamos viviendo, donde el trabajo se ha llevado a la casa y en donde algunas empresas han permitido que el empleado trabaje desde la casa, el empleado debe respetar los horarios de trabajo aún estando desde la casa. El empleado debe respetar los parámetros que la empresa ha colocado para poder alinearse y ser un empleado respetuoso. Como cristianos, siempre le hemos mencionado, como cristianos, el empleado cristiano debe ser el mejor obrero en toda la empresa. El empleado cristiano debe ser el que siempre se lleve los premios por puntualidad, por constancia, por sacar producción. El empleado cristiano debe siempre, hermanos, sacar, hermanos, su posición cristiana, y debe honrar al Señor a través de su trabajo. Por lo tanto, el empleado debe respetar al patrón. Mire Efesios capítulo 6, versículo 3.
Efesios 6:3. Perdón, el 5, Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién, hermanos? Dice la Biblia, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice, mira, hermano cristiano, hijo de Dios, cuando tú te sometes a la autoridad y a tu patrón, a tu jefe terrenal, dice que tú no le estás haciendo como a tu jefe terrenal, sino como a Cristo. Por lo tanto, hermanos, si el cristiano le toca barrer la empresa, o lavar los baños, o limpiar las sillas, o hacer cualquier otra cosa en tu empresa, tú debes hacerlo con respeto hacia tu patrón, porque tú no lo haces para tu patrón, tú lo haces para Cristo. Todo lo que el cristiano hace, lo hace pensando en que lo hace para el Señor y no para los hombres. Pero hoy en día, una vez más, falta mucho respeto de los empleados hacia el patrón. Tenemos que orar, hermanos, por nuestros patrones, por nuestros jefes, por la empresa en la que estamos. En estos momentos en el que la pandemia ha venido a ser tan grave, de tal manera que no se permite a algunos trabajar e ir a la empresa. Debes orar, hermano, para que las cosas se alineen o se acomoden pronto, hermano, y podamos otra vez, y puedas estar yendo a la empresa normalmente. De algo estamos seguros, hermano, y tenemos que confiar en que Dios no dejará padecer hambre al justo, en que Dios siempre suplirá para nuestras necesidades. Pero la Biblia dice, hermanos, que cuando tú haces algo para tu jefe, para tu patrón, no lo haces como para él, lo haces como para el Señor. De tal manera, hermanos, que el empleado debe respetar al patrón, debe respetar al jefe. Número 3. Como cristianos debemos respetar al gobierno. En América, hermanos, tenemos la oportunidad, el privilegio de poder escoger a nuestros gobernantes. Romanos capítulo 13, versículo 1, Pablo, hermanos, habla acerca de esto, lo que tenemos que hacer en relación a esto. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Romanos 13:1 dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, nota lo que dice la Biblia, por Dios han sido establecidas. Nos dice la Biblia, y Pablo nos exhorta a someternos, a respetar al gobierno, a respetar a nuestras autoridades superiores. Tenemos que, como cristianos, respetar lo que el gobierno dice, lo que el gobierno hace. Pero el pastor, el gobierno que tenemos no es muy bueno. Ahora, por eso la Biblia dice que ahora tú tienes que orar por el gobierno que está en curso. Si bien es cierto, hermanos, son hombres, son personas, son humanos, y tiende el hombre a equivocarse de vez en cuando. Y la verdad es de que qué difícil es poder agradar a las personas. Qué difícil es poder agradar a las personas. Si agrado a estas, desagrado a estas. Y si agrado a estas, desagrado a estas. Tenemos que entender que nuestro gobierno está en la posición de hacer lo correcto, pero en ocasiones o agrada a estos o desagrada a estos, y agrada a estos o desagrada a estos, y entonces está en ocasiones entre la espada y la pared. No, ¿y por qué pusieron esto? No, ¿y por qué tomaron esta decisión? No, y esto hubiera sido mejor. Y todos tenemos una buena manera de pensar de cómo es que se debieran hacer las cosas, pero la verdad, hermanos, es de que en el momento de las cosas, en el momento decisivo, hermanos, solamente ellos son los que tienen la oportunidad de tomar decisiones. Por lo tanto, tenemos que ser sabios en orar por nuestras autoridades, en orar por nuestro gobierno. Hermanos, en un momento como el que estamos viviendo, no están las cosas fáciles para tomar decisiones. En ocasiones está entre la espada y la pared.
En ocasiones está entre si meter a la gente en casas y abrir la cuarentena o dejarlos que trabajen o dejarlos que no trabajen. Y hermanos, es un momento en el que nosotros como cristianos no tenemos que criticar al gobierno, sino orar por el gobierno. Amén. Que Dios los alcance, que sean salvos, que tengan como sabiduría, hermanos, la palabra de Dios. Hoy en estos momentos hemos visto en algunos gobiernos en donde el mismo presidente ha mandado a la gente a orar por esta situación. Hermanos, tenemos que orar por ellos. Si ellos no lo hacen, cristianos, oremos por nuestras autoridades. Debemos aprender a respetar al gobierno, aprender a respetar lo que ellos dicen. Por lo tanto, eso nos conlleva a la cuarta cosa: debemos respetar la ley. El cristiano debe aprender a respetar la ley. No solamente tenemos que respetar a los líderes o gobernantes o presidentes, sino que también tenemos que respetar y obedecer lo que la ley nos manda a hacer, la ley terrenal. Mira conmigo 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13. 1 de Pedro 2, 13. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13. Dice ahí la palabra de 1 de Pedro 2, 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice la Biblia, hermanos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Como cristianos tenemos que someternos a lo que la ley terrenal dice. Ojo, siempre y cuando esta ley no vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice. La ley en esos momentos ha mandado a no reunirnos para que no se expanda el virus, hermanos, y está bien, yo comprendo eso, pero ya allí a que la ley nos mande a hacer algo en contra, fuera de lo que la Biblia dice, es decir, que ni siquiera nos permitan predicar la Biblia, que ni siquiera nos permitan dar un folleto y evangelizar, que ni siquiera nos permitan venir y cantar, hermanos, eso va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces tenemos que obedecer la palabra de Dios primero, como hijos de Dios, como siervos de Cristo. Hemos escuchado testimonios de misioneros, un misionero en China, en donde ellos tenían que reunirse en casas y cantar de una manera muy bajita y cantar los himnos casi en silencio y reunirse casi en silencio y después salir uno por uno. Y después salir uno por uno para que el gobierno no los agarrara y los metiera en la cárcel. Un pastor mencionaba un testimonio en donde iglesias en Egipto se reúnen todavía abajo en sótanos de casas, en donde solamente se reúnen y cantan en bajito y despacito, y otra vez cada uno sale uno por uno para que el gobierno no los vea. Ahora, pastor, ¿están irrespetando la ley? No, están respetando lo que la palabra de Dios nos dice. Esperemos que no lleguemos a esa situación, pero si esto sigue así, yo creo que en algún momento tendremos que llegar a hacerlo. Y hermanos, o dejarnos a guiar por lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, pero no pasar por alto lo que la ley humana dice también. Como hijos de Dios estamos impuestos a respetar la ley. Mira conmigo Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos 13, 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Bueno, tenemos que obedecer la ley, obedecer lo que la ley terrenal dice. Una vez más, siempre y cuando no vaya en contra de lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros hagamos. Estamos en una situación en la que se nos ha impedido reunirnos, pero no planeamos que sea así siempre. Es un momento en el que, estamos sometiéndonos a lo que la ley terrenal dice.
pero llegará el momento en el que entonces, si esto sigue así, vuelvo a repetirlo, tendremos que tomar una decisión correcta y sabia dirigida por Dios. Pero hermanos, por el momento tenemos que someternos a la ley terrenal. Número 5, como cristianos debemos respetar los impuestos y pagar lo que nos corresponde. Romanos 13, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Como cristianos tenemos que respetar los impuestos, pagando los impuestos. Ay, no, estamos en un momento de necesidad y estamos en un momento en el que el gobierno tiene que hermanos, que darnos, el gobierno tiene que darnos el dinero, el gobierno tiene que alimentarnos, el gobierno tiene que pagar los servicios, el gobierno tiene que, hermanos, y no caigamos en el error de entonces el gobierno tiene que mantenernos a todos. No. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de pagar nuestros impuestos, de pagar nuestros servicios, de pagar lo que nosotros estamos gastando. Es verdad, pastor, no hay trabajo, no hay empleo, no estamos trabajando, pero hermanos, como cristianos es nuestro deber pagar nuestros impuestos, pagar lo que nosotros estamos gastando. Espero me estés comprendiendo, espero me estés entendiendo. No podemos tirarnos allí a que el gobierno nos mantenga, y el gobierno está obligado a darnos y a pagarnos y a que venga el mercado hasta la casa. Y si sucede así, gloria a Dios, qué bueno. Si tocan la puerta de nuestra casa y es el gobierno dándonos un mercado, gloria a Dios, gracias a Dios, bien pueda, ojalá no lo den. Y si mañana, bueno, cancelamos las cuentas de servicio y nadie va a pagar, bueno, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios por eso. Esperemos que así sea, no esperemos, no sabemos, pero si eso llegara a pasar, qué bueno, gloria a Dios. Pero el cristiano no tiene por qué estar ahí nada más manteniéndose a que el gobierno te está obligado a pagarme. No, eso no es el pensamiento del cristiano. El pensamiento del cristiano está respetando, pagando lo que debe de ser y pagando los impuestos. Amén, espero me estés entendiendo. Por lo tanto, hermanos, número 6, el cristiano debe honrar y respetar a nuestros líderes. No debemos hablarles irrespetuosamente, no traerles reproche. Debemos dar honor a los líderes, y eso nos lleva al número 7. Debemos respetar la autoridad del pastor. Mira Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Debemos respetar la autoridad y la posición de nuestro pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice la Biblia, dice Hebreos 13, 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira versículo 17, Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a respetar la autoridad de nuestro pastor. Es de gran importancia. Dios ha dado a la iglesia el derecho, hermanos, de poder reunirnos y tener a alguien terrenal como guía espiritual. Algunos dicen, no, mi pastor es Cristo, y qué bueno, se escucha muy espiritual, pero si tu pastor es Cristo, entonces entenderás y comprenderás que también tienes un pastor terrenal. Aquel que se mofa de decir que yo sigo a Cristo está bien, pero eso te lleva a ti entender y comprender que la Biblia te ha colocado y Dios te ha colocado aquí en la tierra a un líder o a una autoridad pastoral, terrenal, a quien tenemos que estar sujetos, porque lo que Él dice está conforme a lo que la palabra dice. Por eso tenemos que ser guiados conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque cuando tú guías la palabra, tú centras tu fe y tus ojos y estudias la palabra de Dios, entonces no te causará difícil someterte a la autoridad pastoral.
porque tú comprenderás y entenderás que lo que el pastor está enseñando es palabra de Dios y no te costará mucho trabajo entonces seguirlo. Espero me estés comprendiendo. Cuando tu guía es un líder espiritual y lo está llevando conforme a la Biblia, entonces no causará problemas. Pero Dios nos ha mandado a respetar a nuestra autoridad pastoral. Es verdad, quizás no sean perfectos, quizás cometan errores, quizás en ocasiones tomen decisiones que no, para a nuestro pensar no sería lo mejor o lo correcto, pero debemos ser guiados conforme a lo que la palabra de Dios nos dice, y nuestro deber es ser guiados e instruidos, hermanos, por la palabra de Dios y un líder espiritual. Jesús tuvo respeto a la autoridad. Regresa conmigo a Lucas capítulo 2 versículo 51, ahí donde leímos, comenzamos leyendo Lucas 2, Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículo 51. Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El Señor Jesucristo respetó a la autoridad. Amén. Nuestro Señor nos dio el mejor ejemplo de un ser respetuoso. El Señor respetó la ley y Él pagó los impuestos. Él tomó un pez, mandó a Pedro a pescar un pez, y cuando lo abrió, dentro del pez había una moneda, y Pedro pagó, y Cristo le mandó a Pedro pagar los impuestos de él. Cristo pagaba los impuestos. Vemos al Señor Jesucristo haciendo eso. No estaba a expensas de lo que el gobierno le fuera a dar o le iba a dar. No estaba a expensas de que el gobierno le pagara los servicios, de que el gobierno le diera un mercado, de que el gobierno le pagara o le hiciera tal o cual cosa. No estaba a expensas de eso. El Señor Jesucristo estaba respetando la ley y pagaba los impuestos. Ahora, no me malentiendas con esto. Con esto no estoy diciendo que el cristiano no debe participar de las oportunidades que el gobierno presta o da para servicio nuestro. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que es pecado. Si yo recibí un mercado del gobierno, o si me anoté para que me dieran un mercado, no está mal eso. Está mal que el cristiano esté a expensas de eso. Y que entonces, entonces el gobierno me tiene que dar, me tiene que pagar, el gobierno me tiene que dar dinero, el gobierno me tiene que... Hermano, no estamos a expensas de... No tenemos que tener ese pensamiento. El cristiano tiene el pensamiento, recordemos, de dar antes que se me dé a mí. Espero me comprendas. Hermanos, y a través de lo que estamos viviendo, a través de lo que estamos viendo hoy en día en el mundo, tanta gente esperando a que eso suceda. La falta de empleo, la falta de trabajo en estos momentos, hermanos, quizás pueda llevar a una crisis económica, pero el cristiano debe pensar y ojalá como cristianos, como hijos de Dios, estemos pensando y analizando las cosas de cómo proyectarnos en las próximas semanas, de cómo hacerle para poder producir. Espero me comprendas lo que estoy tratando de decir. Cristianos que hoy en día han perdido trabajos, han perdido empleos, y en lo que estamos viendo y en las alzas de precios que estamos viendo en la canasta básica, y ya subió tal cosa y ya subió esto y lo otro, y déjame decir esto, y con temor digo esto, que en las próximas semanas se va a poner peor la cosa. En las próximas semanas las cosas van a subir un poco más, y la falta de empleo y la falta de oportunidades pudieran pasar por eso, pero hermano, el cristiano tiene que ver la manera de cómo proyectarse desde ahora a ver la solución a todo eso, y una solución a eso no es esperar a que el gobierno me mantenga. No. El cristiano no debe tener ese pensamiento. El cristiano debe pasar por alto eso y ver la manera de aprender a respetar las autoridades y pagar impuestos aún con toda la situación.
El cristiano el Señor Jesucristo mostró respeto a la autoridad. Mira Mateo 22, 21. Mateo 22, versículo 21. Mateo capítulo 22, versículo 21. Mateo 22, 21. Dice la palabra del Señor, Mateo 22, 21. Le dijeron de César y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. El Señor Jesucristo respetaba la autoridad. Amén. Él respetaba y se sometía a las autoridades superiores. El Señor Jesucristo mostró respeto por los maestros, estando en el templo cuando se quedó y él escuchaba lo que los maestros enseñaban, y al mismo tiempo él les decía lo que la palabra, lo que la ley decía. Él mostraba respeto hacia los maestros. El Señor Jesucristo mostró respeto hacia sus padres. En Lucas 2:51, en el versículo que leímos, dice la Biblia que él estaba sujeto a los padres, a un sujeto, a José, su padre terrenal. De alguna manera él lo respetaba. A María se sujetaba a lo que los padres decían. Se quedó en Nazaret, en Jerusalén, en el templo, enseñando y aprendiendo de los maestros de la ley. Pero cuando fue el tiempo de irse, el Señor Jesucristo se fue, mostró respeto hacia los padres, y él tenía respeto por lo establecido. Él vino a cumplir la ley, la ley del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo mostró respeto en todo momento. Qué importante, hermanos, es volver a los momentos, a los tiempos pasados, donde el respeto era un valor muy importante en nuestra sociedad. Era un valor que no se perdía. Era un valor irreemplazable, el respeto. Pero hoy en día se ha perdido el respeto. Respeto de los hijos hacia los padres. Respeto de los hombres hacia los gobernantes. Respeto de los hombres hacia la ley terrenal. Respeto de los hombres, e incluso respeto de cristianos hacia los pastores. Respeto hacia pagar los impuestos. No podemos permitir que el respeto se pierda. El cristiano, el andar del cristiano debe ser de un andar respetuoso en todo momento. No importa si me ven o no me ven. No importa si alguien importante está al frente de mí o no está. El cristiano debe ser respetuoso. La Biblia dice que ante las canas te pondrás de pie. Y hoy en día, hermanos, tenemos que ser respetuosos hacia las personas mayores. Ser respetuosos hacia las personas que han vivido y tienen experiencia. Pero hoy en día, una vez más, vuelvo a repetirte, hoy en día el respeto se ha perdido y no se ha olvidado. En pueblos lejanos, en pueblos donde todavía tienen la costumbre de llegar y ante los abuelos inclinarse y mostrar respeto y darle un beso en la mejilla, un beso en la mano, y mostrar respeto hacia los abuelos, hacia los padres. Hoy en día se ha perdido todo eso y no podemos permitir que siga así. El cristiano debe mostrar respeto en todo momento. Mostrar respeto en todo momento. Incluso me atrevo a decir, si la persona que está enfrente no se ha dado a respetar, yo como hijo de Dios debo darle respeto, porque la Biblia me manda a darle respeto. Espero me comprendas. Hijos hacia los padres, cristianos hacia pastores, sociedad ante el gobierno, sociedad ante la ley. Debemos mostrar en todo momento respeto, un valor irreemplazable, y que la Biblia nos da instrucciones que debemos hacerlo. El andar del cristiano debe ser mostrar respeto en todo momento. Vamos a orar y pedir a Dios de su bendición y de su dirección. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder aprender, Señor, en este momento, este valor tan valioso como es el respeto. Señor, obra en gran manera en nuestra vida y nuestro corazón. Y permítenos en este momento tener en nuestro corazón el deseo de ser respetuosos a nuestros padres, respetuosos a los gobernantes, respetuosos ante la ley, respetuosos a pagar los impuestos, respetuosos a nuestros pastores,
respetuosos a nuestros líderes. Ser respetuosos, Dios mío, en todo momento. Perdónanos si en algún momento hemos tenido en nuestro corazón una semilla de falta de respeto, una semilla de ser irrespetuosos a quien está al frente nuestro. Perdónanos si hemos llegado incluso a menospreciar a quien está enfrente de nosotros. Si hemos llegado a menospreciar a nuestros padres, a nuestros gobernantes, a la ley, al pastor, a menospreciar a nuestros líderes. Perdónanos si hay falta de respeto en nuestro corazón. Pero en esta mañana ayúdanos a ser respetuosos en todo momento. Obra grandemente en lo que resta del servicio. Y Señor, permítenos en todo momento ser personas, cristianos respetuosos. Damos gracias por este tiempo, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu amor y bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, tenemos un breve receso. Ahora volvemos otra vez con nuestro servicio, así que vaya al baño, tome agua, relájese un poco y volvemos otra vez con nuestro servicio.